Bienvenidos nuevamente a El Campanario. La presente semana inicia cargada de muchísimas noticias políticas, tanto del orden nacional como en la ciudad de Palmira. Vamos a dar inicio con las muy buenas y bienvenido nuevamente, César, a este espacio para que analicemos 7 noticias importantes de la política en nuestra región. Sí, un saludo muy cordial a los amigos televidentes, a usted Diego, a Jero, nuestro BTR, y estamos aquí dispuestos a satisfacer sus inquietudes en materia de política. Vamos a lo que nos vamos. Primer campanazo. El día de ayer, Día de las Madres, el influencer paisa de Medellín, exactamente, conocido como Huescol, dio cumplimiento a el conversatorio con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que este joven, que tiene aproximadamente unos 12 millones de seguidores, incluso es conocido como uno de los influenciadores latinoamericanos más importantes, hoy está manejando la agenda política del país, por encima incluso de los propios grandes medios tradicionales. Hay que decir que sin ser un cronista político, sin estar dedicado a la política, más teniendo en cuenta sus resultados en materia de seguidores en las redes sociales. Pero se ha convertido también en quien dirige de alguna manera un nicho, llamémoslo así, de mercado ideológico, que son los jóvenes que están encontrando en la forma de preguntar, en la forma de ver la vida, en la forma de explicar las cosas de la política, un tema aparentemente árido, pero que está llegando directamente a la mente de muchísimos jóvenes, población en su mayoría seguidores de este joven influenciador. Lo importante es que es un hombre joven, pero que se ha interesado por estos temas electorales y de política en estos días que estamos a las puertas de la primera vuelta, porque precisamente, como usted lo menciona, tiene la oportunidad de llegar a esta población que poco se interesa por la actividad proselitista, por la actividad política. Sabe que lo invito a que tenga la oportunidad de ver en el streaming, tanto está en la página de Álvaro Uribe como lógicamente en la de Huescol. A lo largo de casi 3 horas, este joven hizo todo una especie de guianza, se hicieron una guianza entre los dos, entre Álvaro Uribe Vélez y este joven Huescol, en la famosa hacienda del Ubérrimo en el departamento de Córdoba, donde no solamente Álvaro Uribe habló de sus preferencias por el campo, por la ganadería, por la cría de cierto tipo de animales, lógicamente habló de la política, pero también habló de aquellas cosas por la cual le endilgan a él, entre otras cosas, los falsos positivos. De manera que esta es una nueva un nuevo nicho de opinión en el cual se están moviendo estos influenciadores jóvenes. Eso es bueno en materia de comunicación, más no como esos fake news que salen, y hay algunos influenciadores que solo denigran de determinada persona o de determinada campaña, pero que no se ocupan de conocer cuál es la realidad que está en torno o detrás de determinadas personas. Yo diría que para concluir este tema, Huescol, para mí, parte la página en 2 de la historia del periodismo político en Colombia. Ya dejan de ser las famosas vacas sagradas con un lenguaje demasiado científico o profesional en la política, para pasar a unos públicos que nunca se habían interesado en lo público, en lo político, pero en un lenguaje que les llega mucho más fácil y sobre todo con ejemplos. Y creo yo que ahí se está generando un nuevo opinador en Colombia. No hablo propiamente de Huescol, más sí de los seguidores de este influenciador. Es que muchos, incluidos nosotros, de pronto comunicadores, periodistas, no tenemos en cuenta cuando realizamos una entrevista que la entrevista va para que la digiera, para que la conozca el público, y preguntamos lo que nosotros queremos saber y no lo que el público quiere saber. Lo más interesante es cómo el respaldo que tiene este joven en sus millones de seguidores son prácticamente la llave que le ha permitido abrir las puertas de las más altas cumbres del poder político en Colombia. Entonces, vámonos
de una vez a nuestro segundo campanazo. En la presente campaña se está generando una circunstancia que llama mucho la atención, César Tulio, televidentes e internautas, y tiene que ver con la práctica ausencia de la propaganda habitual en la vía pública. Ya no vemos las vallas que atiborraban las ciudades, ¿cierto? De las campañas. Los pasacalles, los afiches, incluso los pendones, los microperforados en los vehículos. Y la pregunta tiene que ver qué está pasando. Y creo yo, César, que hay una especie de silencio, de voto fantasma. Ha ocurrido incluso entre familias, que el hermano dejó de hablarle a la hermana, que el hijo peleó con el papá o con la mamá por sus preferencias políticas. Entonces ya las personas están más bien optando por el silencio, por mantener como es y como es la norma en su conciencia por quién va a depositar el sufragio. Sin embargo, hay un espacio que lógicamente hoy está desatando no solamente las preferencias, sino las iras en contra de los adversarios, y son las redes sociales. Pero ¿por qué si hay un silencio? ¿Cómo así que hay silencio pero están en las redes sociales? Pero este silencio sí está afectando directamente, César Tulio, los resultados de las encuestadoras que hoy por hoy están midiendo el pulso político en Colombia, atendiendo a que la gente no quiere ser señalada porque pertenezca a un lado o al otro. Pero esta determinación de la gente de incurrir en sus publicaciones en las redes sociales está permeando mucho también el criterio y generando muchos contratiempos y muchas enemistades. ¿Por qué? Porque está bien que se haga una publicación en redes sociales siempre y cuando sea seria, sea responsable, pero se ha incurrido por parte de la mayoría de personas que interactúan en las redes sociales de recibir un meme, de recibir un comentario, de recibir una nota que es hecha incluso con inteligencia artificial mentirosa y la vuelven viral, generando toda clase de contratiempos y de enemistades. Ahí estamos viendo este caso, precisamente en la ciudad de Palmira tenemos una circunstancia para que aterricemos este fenómeno nacional, y tiene que ver con el comportamiento, César Tulio, de las elecciones del pasado 8 de marzo para el Congreso de la República. En números gruesos, para no entrar en la precisión exacta, 48.500, algo así, de palmiranos votaron en favor de la lista del pacto histórico. Sin embargo, cerca de 63.000 votantes lo hicieron en favor de la lista de partidos definidos como de derecha, y tan solo 12.564 lo hicieron por el Partido Verde, que sería el que toma las banderas de centro. De alguna manera, sabiendo que hay una diferencia entre votar al Congreso y votar a la presidencia, sí nos marca un derrotero estas cifras frente a lo que pueda suceder el próximo 31 de mayo. ¿No cree usted que de pronto estas cifras se movieron al tenor de la vinculación de algunos sectores políticos? Porque sí, y también de la popularidad y de la imagen del presidente Petro, porque si nos vamos al conocimiento que nosotros tenemos de la izquierda, de pronto no ha llegado a más de 4.000 votos en el municipio de Palmira. Cuando estamos hablando para el tema de consejos. El tema de Palmira, sí, consejos. Total. Y alcaldías. Exactamente, porque incluso... Y para el Congreso también no ha sido mayoritaria la votación por parte de la izquierda en el municipio de Palmira, entiéndase cualquiera de los movimientos. Incluso hay una cifra que todavía, digamos, repercute en la memoria, no solamente de los seguidores, sino de los palmiranos. Los famosos 104.000 votos que sacó Gustavo Petro en Palmira para ser elegido presidente en el año 2022. Sin embargo, ello no se vio reflejado en la elección de alcaldes y mucho menos en la lista del consejo, porque recuerden que por un problema administrativo al interior de esa colectividad, pues no pudieron presentar sus listas y estas votaciones prácticamente quedaron a la deriva. Pero si lo vemos y lo cruzamos con las elecciones de Congreso de la República, habría decrecido en un 60% esta votación del pacto histórico
entre la elección del presidente Gustavo Petro y las elecciones para Congreso de la República. Hay quienes dirán que una cosa es contar manzanas y otra cosa es contar peras. Digamos que tienen razón, pero no se puede desconocer que marca una tendencia ya la votación del pasado 8 de marzo. Claro, marca una tendencia y es una tendencia mayoritaria para los grupos que están fuera del pacto histórico. Ahora habrá que esperar qué ocurriría en el caso de una eventual elección de consejo, asamblea, gobernación y alcaldía, y cuál sería el comportamiento de este grupo mayoritario de personas. Hay un cierto grado de incertidumbre a partir del comportamiento de hace 4 años. Sin embargo, la ratificación electoral en unas mayorías en el departamento del Valle para el Congreso y en muchos de los municipios, pues darían cuenta en lo posible de que tendrían una mayor participación tanto en consejo como en asambleas y seguramente en algún proyecto para la gobernación. Porque, sin hablar únicamente de Palmira, no se puede llamar a engaños la gente. A veces ha ocurrido en Cali, en Bogotá, en otras partes, que ha habido una votación mayoritaria para Congreso, pero la decisión para la otra clase o otro tipo de elecciones ha sido muy diferente. Vamos a ver entonces qué pasa con ese comportamiento. Vámonos con el siguiente campanazo. La ciudad de Palmira tuvo a bien una reunión de los poderes políticos de la actual administración el pasado miércoles. Y allí se concentraron no solamente todos los miembros del consejo, a excepción del único concejal de la oposición que tiene la ciudad. 18 estuvieron reunidos con el alcalde y con los jefes políticos de la colectividad de Nueva Generación a propósito de un malestar manifiesto que están ya dejando entrever en los concejales frente a cómo vienen siendo tratados por parte de la administración de Víctor Ramos. Habrá que esperar a ver qué ocurre, pero pues hay muchos que han expresado su determinación de postularse para la alcaldía, aunque estamos todavía a un tiempo largo, han expresado su posibilidad entre los concejales de participar en la escogencia del candidato a la alcaldía. Se tendrá que esperar cuáles son los lineamientos, qué se determina, cuáles van a ser los puntos clave para tomar la determinación de escoger el candidato del partido de la U, qué se va a hacer para escoger el candidato del Partido Liberal, si es que el Partido Liberal opta por tener candidato, cuál es la posición del Partido Conservador, que se decía antes que la fuerza que decide y se ha convertido en un grupo minoritario de matices, además, porque hay varios matices, sacando una votación reducida en el municipio de Palmira. Todo eso habrá que tenerlo en cuenta, además de cuál va a ser la posición del pacto histórico y cómo va a determinar la escogencia también de su candidato o candidata a la alcaldía de Palmira. En el histórico, en el caso del partido de la U, siempre en el caso de Raúl Arboleda, alcalde de Palmira en el año 2008, pues fue una escogencia prácticamente desde la propia cabeza visible de Jorge Caicedo y Julio Caicedo del movimiento para poder que él fuera el candidato oficial de esa colectividad. Posteriormente a Raúl Arboleda le sucedió Ritter López Peña, o sea, entenderíamos que el alcalde apoya el proyecto, no el guiño que él dé, sino la dirección que da específicamente tanto Jorge como Julio Caicedo. Lo mismo sucedió cuando Jairo Ortega Zamboní. Retrotraigo este tema, César, precisamente porque a la pregunta o a la inquietud de los candidatos o los concejales que quieren ser candidatos, pues yo creo que le están preguntando al que no es. No es hacia dónde quiere Víctor Ramos poner un aspirante, sino definitivamente si los hermanos Caicedo estarán o no de acuerdo con el aspirante que por lo menos sobre la mesa postule Víctor Ramos. Y además hay que tener en cuenta que falta mucho tiempo, pero que los hermanos Caicedo Zamorano deberán
tomar la determinación de común acuerdo con las directivas del Movimiento Nueva Generación de cuál va a ser el mecanismo, si una encuesta, si un sondeo de opinión, si pueden escoger otro un debate sistema, programático. un debate programático, pueden escoger otro sistema, no sabemos cuál, para que determinen quién va a ser el candidato del partido de la U a la alcaldía de Palmira. O puede ser hasta por like de las redes. También. Que más like tenga, ¿no Oye, será? Pero a propósito, para estar en la tónica. Pero a propósito de eso, las encuestas ya prohibieron el pronunciamiento también por X o por las redes sociales de encuestas u opiniones de la gente o sondeos, una sanción que creo que llega a los 80 millones de pesos que la impondría el Consejo Nacional Electoral. Bien, vámonos entonces con el siguiente campanazo, que es un derivado del anterior. En la misma reunión de ese miércoles, todos preguntaron, ¿es cierto que el concejal Andrés Nano Cuervo es el candidato del alcalde de Palmira, Víctor Manuel Ramos Vergara? A lo cual el alcalde, en una especie de obra de teatro impostada a la alocución y casi que de acuerdo mentalmente con el concejal Nano Cuervo, pues simplemente le dijo delante de todos: yo a usted no le he dicho que va a ser mi candidato a la alcaldía. A lo cual respondió el concejal Nano Cuervo: usted no me ha dicho, alcalde, pero yo sí quiero ser su candidato. ¿Cómo la ve? Pues está para tomar balcón ese pronunciamiento de los dos personajes, porque de todas maneras va a haber muchos que quieren ser candidatos del alcalde. O sea, presumo, lo intuyo, que la mayoría de los concejales quieren ser candidatos del alcalde. Piensan lo mismo que Nano Cuervo. Pero yo le hago la pregunta a usted, que todas se la sabe. Y entonces, ¿a qué va a jugar el doctor diputado Hugo Perlaza Calle en ese entuerto en que los acaba de meter el señor Nano Cuervo con el alcalde, cuando se supone que el alcalde es hechura de Hugo y Hugo quiere ser candidato a la alcaldía? Pero usted hace algunos minutos lo dijo tácitamente: aquí el candidato se determina por las determinaciones que asuman los líderes, los orientadores del movimiento Nueva Generación. Ahí quedará pues pendiente. Vámonos entonces con nuestro siguiente campanazo. Y hay otros frentes de la política en Palmira, porque todo no es el partido de la U. Tenemos un derivado del partido de la U, porque ya no es de la U, que es Julián López Tenorio, actual presidente de la Cámara de Representantes, quien en una alocución, o en un streaming mejor para ser más exactos, con el exalcalde de Palmira, Óscar Escobar García, hablaron un poco acerca de la circunstancia que rodea el famoso proyecto ilusorio del alcantarillado de los corregimientos de Rosso, La Torre y La Sequia. Y precisamente en un momento en que se anunciaba que ya estaba el lote para la planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR de Rosso, porque alguien dirá, bueno, ¿y este señor por qué habla de PETAR? Pues que la PETAR pues, es el sitio donde se reciben y se procesan todas las aguas residuales. Si hablamos de alcantarillado, tenemos que hablar de PETAR. Ya es una obligación, ¿no? Ya no se puede hablar de alcantarillado sin tener la disposición de tratamiento final antes de llegar en ese territorio al río Cauca. Claro, porque tiene que llegar el agua tratada al río Cauca, porque es que todos los municipios, empezando por Popayán, vierten sus desechos líquidos al río Cauca y lo contaminan. Entonces, para evitar esa contaminación, se colocan en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas residuales. Permítame, César, y antes de que se nos olvide, vamos a un corte a comerciales y ya regresamos aquí en El Campanario. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos.
Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Con la tasa de seguridad en el Valle del Cauca protegemos a quienes nos cuidan. La gobernación fortalece a la fuerza pública con tecnología, vehículos, chalecos, inhibidores de drones y estrategias de recompensas que ya dan resultados. Además, el nuevo Centro de Gestión de Emergencias en Buga que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Hace 28 años llegamos a Palmira con una misión: cuidarla y trabajar codo a codo con su gente. Hoy, más que nunca, seguimos comprometidos con lo que más importa: una ciudad limpia y sostenible para todos. Con esfuerzo, dedicación y un equipo comprometido, hemos logrado transformar cada rincón, manteniéndola limpia y segura. En Veolia sabemos que la confianza se gana con cada acción. No solo ofrecemos un servicio, ofrecemos un compromiso de calidad. Nosotros no solo limpiamos las calles de la ciudad, hacemos parte de ella. Por eso, nuestro compromiso es contigo y con nosotros. Palmira y Veolia, avanzando juntos. Palmira se transforma con nuestra terminal de transporte. De esta manera, con hechos, demostramos que con voluntad todo es posible. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. No solo el Valle es número 1 en deporte, también lo es por sus obras que transforman vidas y por nuestros niños que crecen fuertes gracias a una alimentación saludable y de calidad. Hoy, en este paraíso de todos, el liderazgo se convierte en orgullo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. En el sur del Valle del Cauca se construye una obra que transformará la vida de miles de personas. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas. Una obra por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas, se construye el paraíso. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecaucanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. ¿Sabes que la funeraria Palomino ha acompañado a las familias palmiranas por más de 90 años? La funeraria Palomino sigue aquí, firme, con el mismo compromiso de siempre, prestando un servicio exequial, humano, respetuoso y oportuno. Seguimos activos, seguimos trabajando porque nuestro propósito es honrar la memoria de quien se fue y apoyar con respeto a su familia. Seguimos y seguiremos adelante. La familia que fundó y ahora continúa este legado. Cada vez que pago los impuestos, pienso en cómo ayudo a la transformación del Valle. Con ellos aporto entrenamientos, medallas y sueños cumplidos. Aprovecha el descuentazo tributario. Recuerda, debes estar al día con la vigencia 2025. Agradecemos a nuestros patrocinadores por permitirnos llegar a sus casas, a sus celulares, a sus computadores, gracias a los sistemas tanto de @CNC Palmira en las redes sociales como Alegón Telecomunicaciones. Hombre, se me quedó en punta, César Tulio, el tema a propósito de la charla, que para mí fue una excusa, el alcantarillado de Rosso, porque está juntando, óigase bien, juntando en un potencial nuevo proyecto político de Palmira
tanto a Julián López como al exalcalde de Palmira, Óscar Escobar. No se puede ver esto de una manera tan desprevenida, atendiendo a que finalmente el amigable componedor entre estas dos personas son el colega de Congreso de Julián López, Duvalier Sánchez, y a la vez hombre que ayudó en el proyecto de Óscar Escobar cuando era alcalde de la ciudad por el Partido Verde. Habrá que esperar a ver si es verdad tanta belleza y si es que de verdad se pueden poner de acuerdo. Hay que tener en cuenta que pues el exalcalde fue elegido por el Partido Verde, ¿no? Y que precisamente por eso contó con el apoyo de Duvalier Sánchez, y que pues Julián López se ha retirado del partido de la U, sigue ejerciendo como presidente del Congreso. Además, apalancó un proyecto del Partido Verde para el Congreso con Juan Pablo Rueda aquí en Palmira. Ya, y entonces, ¿qué piensa? Pues, ¿cómo va a enarbolar las banderas, y si se va a ir al Partido Verde o va a fundar otro movimiento? Porque está claro que o se define por su candidatura a la gobernación o se define por su candidatura a la alcaldía de Palmira. Y termino con eso, con esa pregunta que usted tiene, se la voy a responder. Se la preguntaron directamente a Julián López y la respuesta de él así, literal, sin frío, sin pensarlo dos veces: me encantaría ser alcalde de Palmira. Ahí está, pero hay que preguntarse cuál es el potencial con que empieza esa campaña o con que empezaría esa eventual campaña a la alcaldía de Palmira. ¿No podría hablar uno de los casi 10.000 votos que sacó Juan Pablo Rueda aquí en Palmira para el Congreso de la República? De pronto, porque fue coadyuvado y prácticamente tutoriado por Julián López. Perfecto. Vámonos entonces con nuestro penúltimo campanazo. Camino a la alcaldía de Palmira. Nos salimos ya de los partidos tradicionales y nos metemos en el nombre o en el apellido de alguien demasiadamente palmirano. Fue secretario de Infraestructura de la ciudad de Palmira en el gobierno de Óscar Escobar. No tiene hoy filiación directa con el exalcalde. Fue también de alguna manera apoyado por el hoy senador de la República, Carlos Fernando Mottola Solarte. No pertenece ya a esas toldas y quiere llegar o postular su nombre construyendo su campaña desde la recolección de firmas, como lo habilita el calendario electoral a partir del próximo mes de noviembre. Le estoy hablando de Giancarlo Estorino González. ¿Cómo la ve? Pues tiene todo el derecho a aspirar. Es un hombre que tiene una visión importante del trabajo social y el desarrollo que se puede hacer. Esperemos que él se va a presentar como empresario, como un hombre que ha venido trabajando en ciudad, pero recordemos que fue secretario de Infraestructura de Palmira y que pues ahí tiene una trayectoria que la ciudadanía la puede evaluar. Y se la reconocen, ¿no? Incluso le reconocieron en su momento. Era un gabinete muy joven y un gabinete muy distante de Palmira. ¿Recuerda usted cuando la gente acusaba de que no conocían la ciudad, de que no tenían empatía con el municipio? Pero cuando llegó Giancarlo Estorino, que de hecho llegó ya casi que en el último cuarto del alcalde Óscar Escobar, pues logró revolucionar un poco la imagen de la alcaldía con el proyecto del reparcheo de la ciudad, de la carpeta asfáltica, con la compra de la maquinaria amarilla, y le dio un sentido distinto de la inversión y la ejecución en la ciudad en tan solo un año. Habrá que esperar pues cuál es el respaldo y también cuál es su potencial electoral con el que empieza. Ya hablábamos de que de pronto Julián López iniciaría con un potencial de cerca de 10.000 votos que se lograron para el Congreso. Pues habría que esperar a ver con qué potencial se lanza y cuál es el trabajo, y si de pronto logra convencer nuevamente a Carlos Fernando Mottola para que lo respalde. Y nos vamos con el último campanazo. El 4 de junio del año 2015 vino a la ciudad de Palmira el entonces vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, en su calidad de representante del gobierno nacional en ese momento de Juan Manuel Santos,
para hacer entrega de cerca de 600 casas de este proyecto, macroproyecto de la Italia, en este que se montó incluso o coincidió con el proyecto nacional de las famosas 100.000 casas totalmente gratis. ¿Se acuerda de usted eso? Sí, estamos recuerdo. hablando del gobierno de José Ritter López Peña. Y traigo esto a colación a propósito pues de la desafortunada desaparición de este hombre jefe natural de Cambio Radical, que si bien ha tenido muchas personas que admiraron su trayectoria política, pues también tiene de alguna manera muchos detractores por temas que tienen que ver con la burocracia, los problemas de corrupción de muchos de sus congresistas adeptos a Cambio Radical, pero también por su talante, por su carácter y algunos momentos por sus zafadas de su genio, que era prácticamente su impronta. Le cuento que a propósito de eso de vivienda, había una persona en Palmira que siempre estuvo interesada en el desarrollo de la vivienda. Incluso él proponía que la vivienda se le entregara gratis a las personas. Era el ex alcalde de Palmira y ex congresista Miguel Motoa Curi. Él, propiciado por Carlos Fernando Motoa, tuvo una reunión con Germán Vargas Lleras para explicarle cuál era la política y cómo él veía los proyectos de vivienda en el país y cómo había hecho él para sacar adelante el Sembrador. Eso, tuvieron una reunión a las puertas de que Germán Vargas Lleras empezara a fortalecer esa política de vivienda del gobierno nacional. Qué interesante de caso. Incluso a Germán Vargas Lleras se le recuerda también por algo bien interesante, y tiene que ver con que hoy Palmira tiene Casa de la Justicia, y que fue precisamente un proyecto que él aprobó para la ciudad a propósito de su paso como ministro del Interior del mismo gobierno de Juan Manuel Santos. De manera que ahí está para que le hagan el reconocimiento a una persona cuestionada, criticada, pero también ponderada, Germán Vargas Lleras, cuyas exequias son hoy. Perfecto. Pues así hemos llegado al final del campanario, César Tulio. Espero pues haberle entregado suficiente material a propósito del devenir político, no solamente en Colombia, sino en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, amigos televidentes, y los esperamos el próximo miércoles en el campanario. Y a todos ustedes, a los televidentes de Legón Telecomunicaciones y a los internautas de @CNC Palmira, los estaremos viendo aquí nuevamente gracias a nuestro productor Jerónimo Ramos, quien ha permitido la emisión de este espacio.